estamos gracias al Señor que nos tiene aquí esta noche y que hemos venido voluntariamente, y gracias también a que nos ha dado la inspiración necesaria, la fuerza necesaria para poder indagar un poquito más en el llamado que todos los hijos de Dios tienen. Hoy estamos en el día 4 de octubre y es por la noche, es martes, y estamos contentos, repito, de estar todos nosotros juntos aquí. Ahora estamos también saludando a los hermanos que están lejos, que nos están viendo en vivo a través de Facebook. Y bueno, vamos entonces a comenzar esta noche con un versículo bíblico que está en Juan 17:3. Yo creo que ese versículo, pues, si Tere me ayuda con él, o lo decimos de memoria. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, por medio de Jesucristo es que nosotros, por el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Dios, pues es que nosotros podemos participar, o tenemos nosotros el participar de esta eternidad conociendo. Ok. Entonces, el conocer es muy importante. Ahora, cuando nosotros conocemos algo, pues nos da cierta satisfacción, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero conocer qué hay más allá de aquel horizonte que yo tengo, y yo me pregunto, ¿no? Yo me recuerdo cuando era pequeño y miraba las montañas, las lomas, montañas no, porque en Cuba no hay montañas, pero esas lomas, yo me preguntaba qué hay detrás de esas lomas. Y entonces pues me costó un poquito de tiempo, porque tuve que crecer para saber ir a la escuela y entonces conocer los mapas y un día viajar un poquito más allá de las lomas. Entonces nosotros tenemos el conocimiento, nos da a nosotros una, ¿cómo podemos decir? No nos da a nosotros experiencia. Pero más sin embargo, en el capítulo 17 Jesús dice: Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces ahí vemos el horizonte, ¿no? Vemos y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Comienza del capítulo 17, que en el verso 3 que leímos, dice: esta es la vida eterna. Entonces la vida eterna, o sea, la eternidad está en el conocimiento nuestro. Pero nosotros no podemos conocer por nosotros mismos la eternidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí podemos conocer la eternidad por nosotros mismos? No. Bueno, entonces ahora vamos entonces a pensar un poquito. Vamos a pensar un poquito. Cuando en la historia de Génesis, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y él entonces se recuerda la historia que está escrita en Génesis. Entonces él responde, y entonces, ¿qué dice un poquitito más adelante? Cuando ya conversan, tiene ese diálogo con Adán y con Eva. Y entonces en ese diálogo él dice, está escrito ahí, dice: pongamos querubines y una espada encendida. Cuando lo sacó del Edén, dice: no vaya a ser que el hombre, que dice que no vaya a ser que entre, no vaya a ser que el hombre extienda su mano y coma y sea ¿qué? ¿No se recuerda? Igual que yo, sí, en esa condición. Claro, en esa condición. Entonces no vaya a ser que el hombre extienda su mano y sea igual que Dios. O sea, ¿cómo nosotros podemos pensar en esto? El hombre tendrá la capacidad de entender lo que es la vida eterna, de participar de esa vida eterna como hombre, como tal. Yo particularmente pienso de que antes que el hombre pueda llegar a hacer eso, que sí puede llegar, antes que el hombre pueda llegar a eso, o la creación pueda llegar a eso, independiente de Dios, Dios tiene una actuación para ella. Dios tiene algo que le va a ofrecer al hombre,
que es mucho más excelente que el poder investigar, que el poder alcanzar todos los conocimientos y todas las cosas. ¿Ve? ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene simplemente Dios es una oferta mayor. Es que el hombre lo alcance a través del mismo Dios. Y que el hombre sea entonces un hijo de Dios, como planeó el Señor desde que planeó la existencia del hombre sobre esta tierra. Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los hizo, los hizo hombre y mujer. Y los estableció. Y entonces vemos toda la historia de cómo el hombre se independizó y cómo podemos en los relatos de Génesis llegar a participar de eso y hacernos muchas preguntas. Yo creo que no hay nadie que haya leído Génesis que no se haya hecho muchas preguntas, porque no es un libro explicativo. Las cosas que están ahí, vimos la semana pasada que son cosas establecidas, son los principios. Los principios, no dice el principio, sino los principios. Es el libro de los principios. Entonces está el principio de la creación de Dios, hay muchas cosas que vamos a encontrar ahí. Inclusive si usted se va un poquito más adelante, habla de los descendientes, los que desarrollaron el hierro y desarrollaron la música, Tubal, por ejemplo. Dice, esos son los padres. Si nosotros tomamos ese libro simplemente como una historia, vamos a entender y vamos a participar de esa historia. Pero ese libro tiene todavía una connotación más profunda. Es una parábola. Y nosotros podemos identificarnos. Esto es, podemos ver que los relatos que están aquí tienen una connotación más, como digo, más profunda, que decir, paralela a lo que está escrito. O sea que cuando habla de serpiente, usted puede pensar que hay un árbol natural ahí que tiene una serpiente. Y usted se puede hacer la imaginación que quiera y puede dibujar, como hemos visto, 1000 dibujos horribles de una serpiente ahí en el árbol hablando con la mujer y todo. Pero ¿qué pasa cuando estudiamos que toda la Biblia tiene un carácter como si fuera, no como si fuera, sino que tiene un carácter como parábola? Quiere decir que está escrita con un paralelismo que puede ser transferido a nosotros. Podemos entender que está hablando de lo que está hablando, más allá de lo que dice. Y el domingo estábamos hablando de qué significa parábola. Parábola es algo que está paralelo. En nuestros días pues hemos escuchado mucho aquello de ese término parapsicología. Escuchamos también los paramilitares. ¿No han escuchado ustedes? Los paramédicos. Entonces algo que va paralelo, que está dando una expresión. En este caso, cuando nosotros vemos que Jesús enseñaba con parábolas, lo que significa es que estaba explicando algo que tenía una explicación más amplia del otro lado. Si decíamos que, por ejemplo, lo que es en el mundo natural todo está paralelo. Si vemos una puerta, tiene un lado acá y el lado paralelo, que es la puerta, el otro lado. En eso no hay problema, los dos lados son iguales. Pero las enseñanzas de Jesús nos han alcanzado en estos días a través de que el Espíritu de Dios nos ha dado, le está dando al pueblo de Dios exactamente la profundidad, esto es lo que está detrás del velo de lo que es la mente natural. Entonces yo tengo escrito allí en la pizarra que está ahí detrás de Carla, no sé si lo pueden ver de ahí ustedes, la diferencia que hay entre conocer, si nosotros sabemos que conocer, ¿qué cosa es conocer? La diferencia que hay entre lo que es el alma. Una gente piensa, la mayoría de la gente piensa que el alma es la mente. ¿Qué piensan ustedes? Cuando hablamos de la mente, todo el mundo se señala aquí el cerebro. Entonces la mente no es el alma, es una capacidad. ¿Por qué es una capacidad? Léanlo en Juan 17:3 de nuevo, si no lo vamos a leer, pero repásenlo.
de memoria. ¿Cómo dice? Que te conozcan a ti. ¿Cómo usted puede conocer si no es a través de la mente? Conocer no se puede conocer si no es a través de la mente. ¿Y la mente entonces qué es? ¿Es el alma nuestra? No. La mente tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. O sea, la mente está en todas las células de nuestro cuerpo. Y es una virtud, es un poder. Y esa mente, claro, se expresa en el hombre a través de lo que son los pensamientos. Entonces, si nosotros no pensamos, ¿ve? Pues pensamos, tenemos que pensar siempre. Todo es a través de pensamiento. Entonces, el conocimiento para nosotros, si el conocimiento es la vida eterna y nosotros podemos entrar en el libro de Génesis, podemos ver lo que Dios le dijo al hombre. Mira, vamos a poner entonces una espada encendida que se revolotee por todos lados, que es una palabra. Ahora sabemos nosotros por el sistema de la revelación del Espíritu que esa es una palabra que Dios dio, donde en ningún momento ningún hombre podía entrar a participar del árbol de la vida, porque dice, no vaya a ser que el hombre extienda su mano y pueda y coma y sea eternamente en ese estado separado de Dios. En otras palabras, otro Dios, como estaba diciendo Tere. Sí. Y entonces puso también los querubines, los puso para que impidieran la entrada. El velo que cubre todas las naciones y nos cubre toda nuestra humanidad, tanto cristianos como no cristianos, eso es un velo que es la carne de la humanidad. Está sujeta a un orden que Dios puso. Y en ese orden nosotros podemos ver que existen los querubines. Si nosotros nos vamos entonces a lo que tenemos ahí en el templo y en el tabernáculo de Moisés, nosotros podemos ver que eso estaban dibujados, incrustados, estaban metidos en el velo, estaban de tal forma que no eran dibujados, sino que eran parte del velo, los querubines. Y en el templo, pues imagínense, un espacio mucho más grande, un velo mucho más grande, pues estaban todos los querubines ahí. O sea, ¿qué son los querubines? Pues son simplemente las capacidades que nosotros tenemos de imágenes dentro de nosotros. Vivimos un mundo físico de 3 dimensiones y tenemos pensamientos. En los pensamientos tenemos un alma que tiene emoción, tiene voluntad y tiene emoción, voluntad y tiene emoción. Y esa alma nuestra está en contacto con el espíritu. O sea, no puede existir una persona con alma sola, es imposible. Entonces el alma y el espíritu, el alma es una continuación del espíritu. Pero dice que había un velo por el medio. Entonces ese es el velo que el día de la muerte de Jesús se rasgó, el velo de su carne se rasgó. Sí, haciendo esto, dando a entender el Señor con esto, con el tipo que estaba ahí viviéndose en ese día, Jesús estaba viviendo, de que se abría el camino para ese conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver en este día? Que gracias a la relación que tenemos con Dios, pues entonces Él nos está enseñando el camino y qué es lo que está detrás de ese velo. Y por supuesto que nosotros estamos participando también de muchas imágenes que tenemos. Muchas de estas imágenes fueron recibidas por nosotros o cuando escuchamos algo. Por ejemplo, cuando usted escucha árbol, ¿qué ve? No ve un gato, ve un árbol. Okay, pero ahora tú tienes la luz de Jesucristo, o sea, la luz de la verdad. Y ahora el Espíritu de Dios unido con tu espíritu te está enseñando. Entonces cuando tú ves entonces que te dicen árbol y te está refiriendo a cosas que están escritas o cosas que Dios está hablándote, pues inmediatamente tú no tienes ni que siquiera ver otra cosa, sino simplemente transforma lo que es la imagen del árbol en un paralelismo, que es una parábola, y entonces ves un hombre. ¿Sí? Es muy fácil irse a estudiar lo que significan, por ejemplo, si hay tipos y símbolos, como el libro que tiene Tere de tipos y símbolos.
Entonces usted se ahorra mucho, ¿no? Diciendo, mira, esto es tipo esto sí tiene este símbolo, esto tiene otra cosa. Pero si nosotros ya entramos a una conciencia de que somos enseñados por Dios, ni siquiera necesitamos ese libro, porque comenzamos a recibir así la luz sobre esto. Entonces eso es lo que se llama el entendimiento que va sustituyendo los paradigmas nuestros. Un paradigma simplemente es una verdad enfocada que se recibió, y esto lo hemos recibido en cuanto a las cosas de Dios, lo hemos recibido a través de un orden que Dios puso de 2 días, que es los últimos 2000 años que pasaron del nacimiento y muerte y resurrección de Jesucristo hasta la fecha. Entonces, en estos 2 días que han pasado, pues, ¿por qué han ocurrido tantas cosas? ¿Por qué nos han dado tantos paradigmas o tantos enfoques diferentes? Y llegamos a un momento que ahora, cuando se llega al tercer día, que comienza entonces el Espíritu de Dios a dar una oleada de luz, del amanecer que viene, que comienza el día del Señor en este tercer día, y es el día de resurrección, el postrer día. Pues entonces comenzamos entonces a recibir entendimiento. O sea, comenzamos a conocer cosas diferentes, porque están iluminando, el Espíritu está iluminando esas áreas. Pero ¿qué pasa? Que está entonces en contradicción con lo que ya hemos recibido. Quiere decir que todos los que hemos conocido, que hemos sido cristianos dentro de toda organización religiosa, toda iglesia y todo, o sea, todo lo que es lo que conocemos como cristianismo, no importa si es católico, si es evangélico y todo, hemos estado saturados de cosas que no son verdad, otras que están como el hombre la enseña, y cada uno entonces enseña lo que le llaman una teología diferente, que no son otra cosa que doctrinas que me llevan o me detienen en lo que me están diciendo, o simplemente establecen algo que no está bien confirmado directamente. No lo tenemos, sino que el hombre nos lo ha enseñado. Esos paradigmas entonces comienzan a ser tratados por nosotros. Ahora, ¿cómo pudiéramos salir? La única forma que nosotros podemos salir de la mentira, del error, ¿ve? De la mezcla de Babilonia, ¿ve? Como iglesia, tenemos que salir en el plan que tiene Dios, porque nos quiere dar toda la luz, pero se ha encontrado en este día, nos hemos encontrado con que un poquito de luz está trayéndonos conflictos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros salimos de esta situación? Cuando me dicen algunas personas que están escuchando y que se confunden, que no entienden, ¿ves? Entonces lo que está pasando es que está en juego lo que es el corazón del hombre. Si nosotros respondemos a su amor, pues inmediatamente las cosas se solucionan. Entonces lo que Dios está probando en este día es el corazón del hombre. El corazón del hombre es probado, y si respondemos a ese amor, nosotros entonces podemos establecer el nuevo paradigma establecido. No sabemos toda la verdad, porque toda la verdad, imagínense, es como mirar el universo, mirar todo el panorama, pero nos vamos en detalle a algo específico. Aquí esta misma noche tenemos todo este salón con mesas y estamos aquí sentados, pero podemos poner la atención en el micrófono que tiene Terry ahí, por ejemplo. Entonces sería si nosotros estamos mirando el micrófono y decimos, parece un micrófono, pero ¿para qué es? Para hablar, para conectar, para grabar. ¿Ves? Y si nada más que lo vemos como micrófono, no sabemos más nada que eso, lo vemos como un objeto, nos dicen que es un micrófono, pero ¿qué cosa es? Entonces la luz que puede venir, si nosotros respondemos a Dios, es la sabiduría y el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que eso está conectado con una serie de alambres para allí, y está conectado con un mezclador que está acá, y entonces se está grabando lo que ella habla. ¿Ven cómo es? Entonces los paradigmas simplemente son las figuras, y entonces la profundidad entonces ya está sustituido por algo más. Ya no es
tú sabes, si fuera algo que pareciera un micrófono, entonces ahora estamos seguros que es un micrófono. Ya no parece un micrófono. Porque hay micrófonos por ahí que tienen los niños que son de juguete. Y te dicen, mira un micrófono, pero no sirve como micrófono. Bueno, entonces si nosotros estamos aquí descubriendo las cosas es por gracia de Dios y porque el Espíritu de Dios nos las está revelando en su luz. Pero tenemos que estar dispuestos, como la canción que pusimos hace un ratito ahí, ¿verdad? Que dice yo, ¿cómo es como decía la canción? Sí, cúbreme, con tu amor rodéame. ¿Ve? Cerca quiero estar. Entonces, si es realmente lo que está tocando nuestra alma, nos está llevando a una emoción con Él, nos estamos moviendo nuestra voluntad, su amor, estamos con deseos de comerle a Él, de participar de Él, entonces realmente el impedimento que teníamos o que pudiéramos haber tenido para que Él nos enseñe, queda entonces completamente sin fuerza. Se acabó el impedimento y entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a encontrar lo que está detrás de ese velo. Y lo que está detrás de ese velo es pura vida. Hace como unos cuantos años atrás estábamos enseñando fuertemente que la verdad presente, porque San Pedro dice que algo de la verdad presente, de la verdad presente de este día, que es lo que el Espíritu Santo está dando a conocer en este tercer día, en este día que por las cuentas de los hombres comenzó en el año 2000, en este milenio. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es la verdad de este día? La verdad de este día es vida detrás del velo. ¿Y qué es el velo? El velo es nuestra carne. ¿Ve? Y eso es exactamente lo que está impidiendo. Y en nuestra carne, pues están todos las cosas que pues, se pueden presentar, que nos impiden que nosotros tengamos la verdad, y cosas que están ahí establecidas desde nuestra herencia y nuestra cultura y cuantas cosas más. Pero si estamos en este día dispuestos a que Dios se glorifique, o glorificar al Señor en nuestras vidas, por causa de su llamamiento y por causa de su amor, pues simplemente pues, o sea, va a ser un día de mucho éxito, de mucha victoria, porque realmente es maravilloso dejarse enseñar de Dios. Nosotros queremos saber la verdad, siempre uno quiere saber la verdad, no nos gusta que nos engañen, queremos participar de Dios y sobre todo participar de la vida eterna. Qué gran oportunidad de que el Espíritu de Dios nos revele quién es un hijo de Dios y cómo es un hijo de Dios. Que nos revele al Padre, porque si nos damos cuenta, ¿ve? Nosotros somos a imagen de Dios. ¿Se recuerdan el dibujo que tiene de Miguel Ángel, que se ve un Dios así poniendo al hombre unido por el dedo, así por el dedo? ¿Eh? ¿Se recuerdan? Bueno, imaginémonos cara a cara. En la canción que estábamos tocando hace un ratito, que estábamos oyendo, dice, yo te quiero ver cara a cara a ti, Señor. Claro. Cambia y transforma. Entonces esa es la primera etapa que todos nosotros estamos entendiendo, que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una restauración, y realmente pues vivir eso pues trae algunas veces un conflicto, pero en el conflicto tenemos la seguridad que nos lleva adelante, y tenemos la seguridad que lo que está escrito, lo que está establecido, Él nos está explicando qué cosa es, y no tenemos ningún impedimento para que Dios nos diga la verdad, al contrario, porque eso es lo que Jesús dijo en el capítulo 8 de Juan, no sé, mando a escribir, me parece que es Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad que estará libre. Entonces, ¿qué libre de qué? Cuando Jesús estaba con los fariseos allí, él dijo, ellos le dijeron que ellos no eran esclavos, que ellos eran hijos de Abraham, y él le dijo, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me recibieran, ustedes no son hijos de Abraham. Sí, y él dijo, pues, ¿qué tenemos? Nosotros no somos hijos de Abraham, no somos esclavos. O sea, la palabra libre tiene un sentido que es sacarnos de esclavitud. Y la esclavitud está en todo lo que es el hombre natural, que está sujeto
a todo lo que es el alma viviente, a funcionar por él mismo, a funcionar por su propio conocimiento. Entonces yo no dudo de que el hombre pueda alcanzar mucho. Pues eso es normal que lo alcance. Jesús mismo dijo, la ciencia se aumentará. ¿Tú me entiendes? Pero yo digo que no podemos hacer nada, ni siquiera eso puede ser fuera de Dios. O sea que aunque el hombre no reconoce a Dios como Padre, como Creador, por su independencia y por su egoísmo, ¿ve? Pero aunque no lo reconozca, no puede hacer las cosas sin Dios, porque sería morir. Y él le llama vida a una vida natural que tiene un comienzo y un final, porque todo en la tierra, según Salomón, y es cierto, tiene un comienzo y un final, todo lo que está bajo del sol. Así que la vida no es solamente lo que nosotros vivimos en 50, 60, 100, 120, 105 años. ¿Ve? Vida es algo más. Vida es la eternidad. Vida es algo que no termina nunca. Es lo que hizo Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues nos dio también la oportunidad de que nosotros le podamos glorificar, que nos interese este asunto. Y que interesándonos también podamos participar de esa eternidad. Cada vez que usted conoce un poquito más al Padre, usted se incrementa su imagen de hijo. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque simplemente por revelación. Y la revelación tiene que ser a través del Espíritu de Dios. El que se une al Señor, un espíritu con Él. Sabemos que tenemos un espíritu con Dios. Y que somos simplemente pues hijos de Dios porque Él nos puso en esta tercera dimensión, nos escogió para, para, para esta tierra, para este tiempo, y nos llamó y nos reveló que Él era el Padre. Nosotros, la parte que hicimos nosotros simplemente fue obedecer a la fe, porque la fe fue dada, y la fe nos llegó a nosotros por diferentes, a veces por la familia, otras veces por la iglesia de la esquina, otras veces por acá y por allá. El caso es que de alguna forma inexplicable, en este día nos encontramos esta noche aquí hablando de las cosas de Dios, de su reino, de Jesucristo, del Padre, y todo lo podemos envolver en un paquete maravilloso que le llamamos vida. Entonces, eso es vida. Entonces, y ahora cuando vamos inclusive a lo que Él nos dio como la escritura, y nos ha dejado esa escritura en idioma nuestro, con la ayuda del Espíritu de Dios, pues entonces comenzamos a ver cosas maravillosas ahí, y cosas que realmente no han subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Él tiene destinadas para los hijos. Entonces, es algo que no podemos, no hay palabras para poder descifrar. Simplemente poder dar testimonio a otros y comunicar estas cosas a otros, para que entonces el mismo Espíritu de Dios les confirme en sus espíritus que ellos también son llamados a participar de la vida, y la vida que es eterna. Así que conocer es algo. Ahí me faltó una L para Cletos. Sí, sí, me comí una L, como dicen. Sí. Conocer es algo muy importante. Pero si nosotros conocemos y no sabemos para qué conocemos, bueno, que nosotros conocemos todas las cosas de Dios, o debemos conocer todas las cosas de Dios, porque esa es la línea, la dirección que el Espíritu Santo nos dio, pues por medio de Jesucristo. Él es el camino. Cuando nosotros entramos en este camino, nosotros no podemos sujetarnos solamente a las enseñanzas de hombres, sino que debemos tener el testimonio de las enseñanzas de hombres, el testimonio de otras personas, pero también nosotros participamos precisamente de todo lo que oigamos de los hombres. Tenemos que tener testimonio interno. Y también cuando el hombre no habla, también tenemos el testimonio interno. Hoy me llamó una hermana, hablándome de un sueño que tuvo, y entonces pues ella dijo, bueno, ¿cuál es lo que tú entendiste? ¿Te entendió hasta ahí? Entonces dice, bueno, te falta una cosa. El hombre que tuviste en el sueño no es un hombre solo, no es una persona, es un hombre tipo. ¿Cómo tipo? Sí, porque este sueño tuyo es como una parábola. Y la parábola tiene entonces una proyección.
Entonces, ¿verdad? Entonces, mira, el Espíritu Santo te está enseñando que ahora entiendo, ¿sí? Porque por nuestro entendimiento así, sin tener conciencia que el Espíritu Santo nos está enseñando, vemos solamente un hombre. Y por eso la semana pasada vimos a David, nos podemos identificar con David. David es un tipo, y ese tipo de persona tiene una serie de experiencias y de cosas que se quedaron escritas ahí. Y cuando nosotros vamos a un salmo, por ejemplo, y leemos las experiencias, y enseguida nos identificamos con esa experiencia, usamos la palabra identificación, pero es más que identificación. Estamos viviendo lo que es la parábola de David. Entonces David vino a ser entonces para nosotros algo más grande que un hombrecito. ¿Ve? Cuando Jesús estaba ahí ellos no pudieron entender esto cuando él estuvo en la sinagoga y a la sinagoga que él iba cuando era pequeño y cuando era más joven, era un hombre joven cuando fue allí, y entonces él abrió el libro de Isaías, y o se le dio el libro de Isaías, él se encontró en el libro, y cuando él le dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, ellos no pudieron ver por qué se había cumplido esa palabra. Le veían como el hijo del carpintero, le veían simplemente como el, tú sabes, que vivía aquí en Nazaret con María y con José, ¿ve? Y lo miraban como un profeta tal vez, pero no podían conectar lo que es la escritura con él. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nos va conectando con los tipos que tenemos en la escritura, David, Abraham. ¿Quién no es un hijo de Dios de fe y no pueden participar del espíritu de Abraham? Ese es el espíritu que tenemos nosotros, el espíritu de fe. ¿Sí? Y cuando vemos a Jacob, cuando vemos luchando con cuando lo vemos ahí con los problemas con el suegro, y vemos toda la historia, cuando vemos a José, no solamente estamos ahí viendo el escenario y lloramos con José, sino que eso es por causa de que ese espíritu está unido. Estamos identificados, estamos viviendo a José, ¿te das cuenta? Y claro, no que tengamos que vivir todos los personajes a la vez, pero cuando estamos pasando por alguna situación de nuestra vida, podemos nosotros inmediatamente identificarnos, ¿ve? Con ese salmo que me habló Dios por el salmo, que decimos, no, es que Dios me habló por el salmo tal. No es que te habló por el salmo tal, es que inmediatamente el Espíritu de Dios te conecta con la verdad que la verdad es eterna. Y tú vives una vida física, pero te tienes que entrenar en los pensamientos de esa eternidad y en la dimensión de esa eternidad. Y son las dimensiones que el Señor, por ejemplo, deseó cuando hizo al hombre, o cuando lo creó al hombre, deseó que el hombre participara. En otras palabras, que participara de todos los cielos, que participara de él mismo. Pues si los cielos de los cielos no lo pueden contener, imagínense que Dios nos dé nada más que una salvación para 1000 años nada más, o una salvación para conocerle la mitad de lo que es Él. No, dice completo. Entonces esto es lo que significa, y da por un lado un poquito de temor, bastante miedo, temor no en el sentido de temor de Dios como Padre, y porque comenzamos a enfrentarnos con el mismo Dios, y ya no lo vemos entonces fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y tener a Dios dentro de uno es terrible. Es terrible porque es una conciencia que no te separa, es una conciencia que no al contrario, tú sabes, te constriñe, te sujeta ahí. Y bueno, entonces comenzamos entonces a experimentar aquellas cosas que son de celestiales. Y las cosas celestiales tienen que ver firmemente con la capacidad de nosotros, de nuestra mente. La mente es muy importante. Génesis 3:22. Vamos a leer lo que está ahí puesto. O sea, que la mente es una capacidad. Fíjense si es capacidad que a través de la mente tenemos el conocimiento.
Y el conocimiento es de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ves? Conocer a Dios no es saber, no es como nosotros conocemos al presidente de Estados Unidos o al presidente de Colombia. ¿Ok? Usted conoce al presidente de Colombia por las medias, ¿no? Las noticias, pero usted no tiene ninguna relación con él, a menos que las colombianas que están aquí tengan ¿cómo es? Relación con que el presidente allá les diga, mañana voy a pasar por tu casa a desayunar contigo, ¿verdad? Pero yo creo que no, ¿verdad? Bueno, si no se enteren al resto de la gente de Colombia, ya tú sabes. Pero bueno, ¿cómo dice ahí? Entonces dijo Jehová Dios, he aquí Adán ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Estaban dentro del paraíso, lo sacó, pero aún afuera del paraíso. ¿Por qué dice esa palabra el Señor? Porque esto estaba todo ocurriendo dentro de ellos. Tuvo que haber un primer Adán, tuvo que haber una primera Eva, tuvo que haberla. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Adán. Adán eres tú en alma viviente, ¿ves? Y Eva eres tú en alma viviente. ¿Sí? Eva es tu alma, no es la hermana que está aquí. Es tu alma, Eva. Y Adán es tu espíritu. Entonces es más que dos personas. Es más, estás entrando en una parábola, estás entrando en la luz de la verdad que está escrita ahí. Y la luz te está diciendo que hay dos personas que se les sacó del ambiente para que no extendiera su mano. ¿Por qué? Porque Dios le preguntó un poquito antes, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces en esta noche, ¿quién me enseñó que yo soy cristiano? ¿Quién me enseñó que yo soy un hijo de Dios? ¿Quién me enseñó la fe? Pues yo puedo decir, mi mamá me enseñó la fe, pero me pudo haber hablado de Cristo. ¿Cuántas madres le hablan de Cristo a sus hijos? Y sus hijos ahorita son diablos en el mundo. ¿Ve? Entonces, algo pasó. Algo pasa cuando nosotros entramos en ese conocimiento. ¿Y por causa de qué? Por causa del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu es el que hace son las manos de Dios, la obra de Dios. ¿Ve? Entonces Él es el que está obrando. Entonces nosotros podemos participar en este día de esta realidad. Estamos conscientes de esa realidad porque Él se reveló a nosotros, nos amó primero y entonces nos ha estado explicando las profundidades que tienen los escritos. Dice, erráis porque ignoráis la escritura y el poder de Dios. La escritura es la ley y el poder de Dios es el Espíritu. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces los hijos de Dios tienen que estar conscientes de que son enseñados por Dios y que son enseñados porque hay una unión entre el Espíritu tuyo y el Espíritu de Dios. Y esto le llama a la Escritura un solo Espíritu. Si somos hijos de Dios, tenemos un solo espíritu con el Padre y un solo espíritu con el Hijo. Somos uno también. No hay problema de que sea. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo la transición entramos en este tercer día donde se está restaurando, estamos entendiendo qué cosa es la dualidad, estamos entendiendo qué es el sistema dual que vivimos todos en la tierra. Estamos entendiendo que tenemos una relación con Dios que muchas veces es intermitente y otras veces es tan intermitente que es de año a año. ¿Ves? La relación que tenían los borrachitos allá de mi barrio, tú sabes cuál era, ¿no? Una vez por año ir a la iglesia católica para la misa de gallo. Ellos no se perdían esa misa porque eso era tradicional. Y a lo mejor iban borrachitos. No, se iban todos. Si usted miraba para atrás, era todo un movimiento de atrás, todo el mundo hacía así. Pero iban. Y siempre los sacerdotes les tiraban, les decían unas cuantas, como dicen los mexicanos, les tiraban unas cuantas piedras, porque no habían asistido en todo el año. Y ese era como una cónclave, ¿no? Ellos no iban a la iglesia para nada. Cuando pasaba la procesión, se quitaban el sombrero si lo tenían.
¿Ve? Pero ahí nos vemos el próximo diciembre 24, ¿no? 24 de la noche. Sí, entonces nuestra relación con Dios conscientemente estamos aprendiendo que debe llegar a un punto que no sea intermitente, sino que sea un consciente, como era nuestro hermano mayor, o como en nuestro hermano mayor está en las páginas de la Escritura, como era aquí en la tierra, que siendo como hombre, pues sin poder utilizar nada de Dios como hombre, la unión con Dios era perfecta y su manifestación de Él para glorificarle fue perfecta hasta una obediencia total y completa, negándose a sí mismo y muriendo en la cruz como la dádiva principal o sea, el perfecto sacrificio para entonces poder meter al resto de toda la humanidad en la salvación de Jesucristo. Toda la humanidad está en la salvación de Jesús, ¿ok? Pero si nosotros nos vamos a las enseñanzas tradicionales de estos 2 días que han pasado, nosotros vemos que la salvación simplemente es del Espíritu, por las enseñanzas del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha nacido y ha muerto. Entonces, bueno, ¿y dónde va el hombre? Si dice que es Jesús que lo salvó, pues resulta que si es así, pues nada, la salvación no es nada más que del Espíritu, o sea, del alma y del Espíritu, de la unión del alma y del Espíritu, y cosas por el estilo. Pero ¿qué pasa? Ahora viene entonces, entramos en esta etapa del cristianismo, donde entonces viene la luz del Señor y vienen entonces los planes que Él tiene para todos, y comienza entonces a tratar con todo su pueblo de todas las denominaciones y con gente que tampoco pertenece a ninguna denominación. Y estando entonces en ese trato, entonces comienzan las personas, ellos no se dan cuenta, a responder a Dios. Entonces el que responde ese amor y que quiera glorificarle, y entonces comienza entonces a ser tratado por Dios y adelantar en ese trabajo de restauración que está en todo su pueblo y en el mundo entero. Es un tiempo un poquito fuerte. Nosotros no vamos a entrar esta noche porque no tenemos tiempo, pero en Apocalipsis ahí ve cuando en el capítulo 12 dice que el dragón entonces persiguió a la mujer, o sea, vino entonces la serpiente y soltó el agua sobre la iglesia que estaba en el desierto, todo esto en la noche, y entonces la tierra abrió su boca y tomó el agua, y entonces cuando no pudo, entonces, quiere decir, cuando la tierra participó de todas las mentiras, de la serpiente, entonces el dragón entonces vino, el dragón, no dice la serpiente, vino entonces a hacer guerra individual con los que tienen el testimonio de Jesucristo y tienen y cumplen sus mandamientos. Entonces ese es un punto donde yo quiero entrar un momentito para que podamos nosotros darnos cuenta de lo que está pasando. Okay, los mandamientos del Señor están todos escritos en lo que es la escritura, la Biblia. Está de tapa a tapa, eso es ley. O sea que es letra muerta y es ley. Pero ¿qué pasa? Dentro de esa letra muerta está escondido un misterio que el Espíritu Santo lo comienza a revelar. Usted puede leer entonces a David, y si el Espíritu Santo no te revela, o si tú no puedes participar del espíritu, de un solo espíritu con Dios, de esta unión, de esta revelación, de esa luz, entonces no te vas a dar cuenta que David no es solamente un hombre que existió como una historia, sino que David también es un tipo, que es un tipo que tiene más revelación. La revelación de que él vino según el corazón de Dios, la revelación de que él quería hacerle casa a Jehová, todas las cosas que están escritas ahí. Entonces comienzas tú a verte tú en la revelación de David. ¿Por qué? Porque él vivió a Cristo, la parte que tenía que vivir de Cristo, la parte que tenía que vivir de la fe, y la parte simplemente de obediencia a Dios. Pero tú te ha tocado el vivir todos los personajes. Te ha tocado vivir todo, porque Dios te está ofreciendo en este día completo, la revelación completa de Él, te está ofreciendo la vida eterna. Y David no pudo nada más que vivir aquello que Dios le dio a vivir.
Y con lo mismo te digo Jacob y José y cada uno de ellos, ve, hasta el punto también de entrar nosotros en el Nuevo Testamento y ver a San Pablo y ver a todos los, a Juan y a todos los de ese. Pero ¿qué son ellos? Fuera de la Escritura está todo en Cristo, está todo en el Espíritu. Y las Escrituras por eso son muy importantes. Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El poder de Dios está en el Espíritu. Entonces cuando nosotros vamos así a la Escritura, pues vamos a tener que identificarnos así. Entonces estamos leyendo en capítulo 12, lo estoy leyendo en mi mente, ¿no? En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde me parece son los últimos 3 versículos, donde entonces la serpiente entonces dice que vino a hacer guerra contra unas personas que están en la iglesia. Ahora, el primer querubín que yo puedo ver cuando en mi velo, veo entonces la iglesia y veo el templo de la iglesia católica donde yo tomé la primera comunión. ¿Ok? Y entonces digo, no, esa no es la iglesia. Después veo entonces la iglesia pentecostal donde asistía con los hermanos muy amados. Después veo la iglesia bautista, no. Entonces viene entonces la luz del Señor. Y entonces pues, comienza entonces los querubines empiezan a cambiar la forma. ¿Ve? Porque van dando la forma exacta. Entonces cuando yo entonces veo la verdad exacta por el Espíritu de Dios en la luz, entonces no hay problema. El querubín me está mostrando que esa iglesia soy yo. ¿Ve? No es el edificio, no es la organización, no es el club, no es la organización eclesiástica, sino es la persona. Soy yo. Entonces, ¿qué hacemos los domingos? En la reunión mía sola, yo voy a tener este salón para mí solo. No, las iglesias que están aquí nos juntamos, dice, cuando la iglesia se junta en un solo lugar, ahí estamos. ¿Ve? Entonces esa es la iglesia. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo oscuridad, entonces ahí hay luz. ¿Y por qué lo acepto? Porque me regocija pensar que hay un mensaje que fue dado al que tiene oídos para oír, y entonces que digo, wow, estoy oyendo porque estoy viendo. Estoy viendo lo que la verdad interna, la verdad de Cristo, conocer la verdad estará libre, y entonces comienza a ser libre precisamente de lo que el hombre, Dios le dio permiso para levantar en estos 2 días que han pasado. Y en estos 2 días que han pasado, pues ha habido bastante confusión en todo, en todas las cosas, en todo. Se ha multiplicado, se ha dividido. Si ustedes supieran la historia del cristianismo en Europa, eso es sangriento. ¿Ve? Unos contra otros y otros. Todos los amigos de Lutero fueron asesinados. ¿Ve? Las guerras que hubieron entre unos y otros, no solamente entre católicos y protestantes, ¿no? Entre protestantes mismos en Estados Unidos y en todos lados, siempre ha habido derramamiento de sangre y ha habido mucha muerte, pero es todo el conflicto del hombre. El hombre natural sin Dios, imagínate que es pura muerte, y con Dios está expresando también en la ignorancia, en las capacidades de no discernir el bien y el mal. Y entonces pues era bueno para la iglesia tal mandar a matar a fulano, a un vengano ahí. ¿Por qué? Porque para que Dios se glorifique. Ya ustedes ven que aquí en Estados Unidos mataban a la gente por brujos o por las brujas. Nada más que dijera alguien, no, ella me miró y yo vi a la bruja en sus ojos. Y entonces lo llevaban, la hacían un juicio y lo ahorcaban. De ahí viene, busquen ahí, si saben, las brujas de Salem. Busquen ahí para que ustedes vean las brujas de Salem, aquí en Estados Unidos. Fue un pueblecito que ellos ejecutaron muchas mujeres que las acusaban de brujas y después las torturaron y todo, y después las colgaban ahí. Entonces todo, no quiero que vean nada más que la Inquisición de España, la Inquisición católica no quiero que vean solamente los edictos de matar a todos los judíos, porque ahí entramos todos, sino que eso fue una cosa global.
inclusive en Estados Unidos aquí, con los últimos acontecimientos del Ku Klux Klan. O sea, que los mismos que iban el domingo a llevar sus diezmos, iban a cantar a Dios el Padre Celestial, y pues iban entonces después se reunían con las capuchas y mataban a la gente los ahorcaban, a la gente de color, o de los negritos de acá. Entonces, ven, nos vamos a encontrar toda injusticia en todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, todas esas injusticias, cuando nosotros comenzamos a despertar, las conocemos. Y que el primer sentimiento que tenemos es de una aversión tremenda a eso. Pero mire, yo les voy a decir a ustedes una cosa. Yo, personalmente, veo las cosas diferentes. Yo creo que estos 2 días fueron precisamente para que la iglesia, los creyentes, pudieran participar exactamente de lo que es la revelación de Jesucristo, y poder glorificar al Señor en el nivel de la luz que Dios le diera. Entonces, si en estos 2 días existió la iglesia, porque existieron gente como un remanente, que ahí estaban entre los bautistas, entre los católicos, entre los protestantes, entre los testigos de Jehová, ve, gente que ama al Señor y que por un momento, por una circunstancia de su vida, se vio metido en esa organización. Además, no existía más nada. Yo recuerdo cuando comenzamos a participar de lo que es el mover del espíritu de los años de carismático, ¿no? De los años donde la Iglesia Católica comenzaron a recibir la visitación del Espíritu, y comenzaron a hablar en lenguas y milagros y la alabanza y la adoración. En ese tiempo, pues yo me recuerdo que mucha gente, para nosotros, muchas personas, inclusive estas familiares, no nos veían como tal, como la experiencia que teníamos, sino nos veían como pentecostales. Y todavía podemos a lo mejor encontrar gente de la familia que dice, no, Pablo y Tere son pentecostales. Pero nosotros no somos pentecostales. Y aunque se lo hemos dicho en su cara, nosotros no somos pentecostales. Pero es que no entienden lo que somos. Entonces, si nosotros hoy en día somos hijos de Dios, si somos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí que hemos conocido a Dios, ¿qué somos en este día? O nos identificamos con la religión y somos pentecostales, nos identificamos con la religión y somos carismáticos dentro de la Iglesia Católica, o somos carismáticos, nos identificamos con el nivel de oscuridad que tiene toda la Iglesia evangélica, y usted puede escoger todo un display de iglesia, la que más se adapte a ti, a tu carácter, lo que fuera. Pero ellos no pueden entender de que la iglesia eres tú, eres una persona, ¿ve? Y no pueden entender tampoco de que esta dimensión fue abierta para que participáramos de la eternidad. ¿Ve? En la eternidad ellos la ven en el espíritu solamente, y son nuestros amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Han habido muchos grupos y personas que han entrado, han adelantado en cuanto a las experiencias con Cristo. Y yo particularmente tuve una experiencia con una persona, fue cubano también. No voy a decir, no tengo el nombre, pero te lo puedo describir cómo era. Pero estaba yo en el aeropuerto y estaba dándole a un hermano unos libros para que llevara creo que iba a Colombia o Venezuela. Y entonces esta persona escuchó, viene con el pastor que yo le estaba dando los libros, y estaba aquí al lado. Fíjense que eran 3 personas que pertenecían entonces a lo que es el mover del espíritu. ¿Ve? Uno de ellos un amigo nuestro, y entonces el otro, que era cubano también, cuando oyó que yo era pastor de una iglesia, me enfiló los cañones, porque ese es el espíritu que tienen los religiosos. Y aunque participaba de un grupo, de una organización que tenía ciertos avances y estaba bien fundamentada en lo que es la vida eterna, lo que es conocer de Jesús, lo que es el disponer del Espíritu Santo, el espíritu que presentaba era completamente. Y entonces se me levantó como un gallito, y yo entonces me levanté y le dije también, en forma de como hablan los cubanos, digo, a mí tú no me vas a meter miedo, tú no sabes quién yo soy.
Es difícil cuando una persona, por ejemplo, tiene una experiencia con Cristo y esa experiencia con Cristo no te lo entienden los demás. Y si son la gente de tu denominación o de tu grupo o tu iglesia y no lo entiende, es difícil hacérselo explicar a ellos. A mí me hicieron un juicio y los pastores que estaban allí y los hermanos me preguntaron, ¿tú hablas en lenguas? Y yo le dije, sí. Entonces me dijeron, pero eso no es una doctrina de nuestra denominación. Y yo le dije, pero ¿cómo me la puedes quitar ahora? Porque ellos estaban viendo la acción mía como una doctrina. Porque hasta ahí conocen. Pero yo le estaba diciendo, esto es una experiencia. ¿Cómo tú puedes hacer que yo me olvide esa experiencia? ¿Cómo puede la mamá de un niño olvidarse de lo que dio a luz? No puede. Entonces, no te van a entender si te juzgan a través de doctrina, de una serie de cosas establecidas. Y esto te lo digo porque es muy importante. No, gracias a Dios no hemos tenido, desde que nosotros, el Señor nos sacó a conocerle más, a entender, a participar de las cosas de su reino, del reino de los cielos y todo. No hemos tenido, por la gracia de Dios, digo, no por ninguna virtud propia, sino el deseo de nuestro es de compartir con otras personas. No nos importa qué credo, no nos importa qué denominación, qué iglesia. Y ahí está el mejor ejemplo de cuando fuimos a Cuba. Y gracias, por la gracia de Dios, pudimos pasar miles de tapes, y cuando aquellos tapes, ¿verdad? Y libros, y conocimos mucha gente, y hicimos todo lo que estaba en nuestro corazón, porque es lo que entendíamos, de hacer a nuestros amigos, amados y personas que conocimos desde nuestra juventud, allí en las denominaciones que estuvimos. Y prueba de eso, que les puedo mostrar los videos, estuvimos en iglesias pentecostales, en iglesias bautistas, en iglesias de todo tipo, porque era el deseo nuestro. ¿Ves? Y realmente, pues, ese sigue siendo el deseo de que las personas que tienen oídos dentro de todos los lugares donde Dios los tiene, en cualquier denominación, en cualquier iglesia, que se llamen iglesia, ¿no? Que ellos todos tienen el derecho de escuchar. Ahora, no todos van a responder, pero tienen derecho los de la casa primero. Si el Espíritu de Dios va a moverse aquí en esta área o en nuestra familia, pues primero te va a visitar a ti si tú perteneces a un grupo, a una denominación, a lo que se llama iglesia, ¿ve? Donde entonces tú estás ahí porque amas al Señor Jesús. Y si amas al Señor Jesús y estás respondiendo su amor, no hay ningún impedimento para que eso pase. Esto es producto de lo que Dios permitió por estos dos días. No sé si me hago entender. ¿Ves? Porque es importante que nosotros sepamos por qué existe todo el cristianismo, que en el libro de Apocalipsis le llama, el escritor de Apocalipsis le llama a Dios a esto, le llama la Babilonia. O sea, la Babilonia está en la persona. Salir de Babilonia no es que yo salga de mi iglesia bautista, o de mi iglesia pentecostal, o la iglesia X. Salir de Babilonia es exactamente entrar en una mente del Espíritu, la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo no es nada más que la conciencia de que Dios y tú viven en el mismo cuerpo, y que las cosas que tú piensas están sujetas a la luz de Dios. Entonces, hasta llegar a conocer como eres conocido. ¿Ve? Dice que capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, dice San Pablo que van a pasar las lenguas, van a pasar las profecías, lo que es en parte se acabará cuando venga lo perfecto. Entonces es precisamente lo perfecto, no es nada más que nosotros ser parte de ese hombre perfecto cuya cabeza vimos está escrita ahí porque no la hemos visto, pero la vimos en el Espíritu y participamos de ese hombre
que no era solamente un hombre, era el Cordero. Y como Él murió, todos morimos con Él y todos resucitamos con Él. Entonces estamos aplicando lo mismo que hemos visto de los tipos de toda la escritura, de todas las personas como David, mencioné Jacob, etcétera. Estamos ahora participando de ese tipo maravilloso que es el Cordero. Entonces en Él nos podemos identificar, en Él podemos entonces participar de la eternidad, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces si nosotros podemos conocer, ¿dónde termina la vida eterna? No termina. No termina. Ahora, fíjese bien, el Espíritu de Dios en este día presente, hoy, este día, a esta misma hora, en esta verdad presente que tiene, el Espíritu de Dios me lleva al pasado y me lleva al futuro y me lleva en su eternidad. Yo no tengo problemas para ir al pasado. Tengo una Biblia que tiene los escritos completos, los escritos de los apóstoles y los escritos de Moisés, los profetas, tiene los salmos, está llena de misterios, pero es letra muerta. Pero en el Espíritu de Dios, Él me lleva a los principios de Génesis y comienza entonces a abrirme, ¿ve? Y me lleva entonces al futuro. El Espíritu de Dios no tiene ni pasado ni futuro. Nosotros somos los que tenemos pasado y futuro. Él es Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, como Jesús, Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ve? No tenemos excusas, tenemos una historia, podemos buscarlo a Él en la historia al pasado, pero podemos buscarlo en la historia al futuro. Y nos encontramos entonces con el libro de Apocalipsis, donde Apocalipsis es el libro donde es el Cristo resucitado, la revelación de Cristo resucitado. El Cristo que no ha podido vivir todavía por causa de estos 2 días, todo su pueblo. Y que si hay alguien que lo ha vivido bastante, como conocemos algunos santos de la Iglesia Católica, como Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Asís, San Francisco de Hipona, y cuántos, fueron personas que el Señor estuvo revelándose a ellos para que fueran como el remanente que sostuvo la verdad de Jesucristo de adentro. Dice que la serpiente, lo que es el dragón, vino a hacer guerra contra los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos. Entonces, en ese versículo podemos encontrarnos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo y podemos ver los mandamientos de Él como una luz diferente, porque lo podemos ver en nosotros vivos. O sea que no es difícil obedecer un mandamiento de Dios cuando el mandamiento está cumplido por Jesucristo, que cumplió toda la ley. Por tanto, yo no tengo que preocuparme. Simplemente entiendo el mandamiento, comprendo por qué se dio, entiendo cuáles eran las limitaciones que tenía y por qué se tuvo que establecer, inclusive en un pueblo, para que ese pueblo pudiera entonces traer a Jesucristo. Ahora, bajo la gracia y el poder de Dios y de su reino, nosotros participamos de todos los mandamientos, pero en esa unión, en esa realidad. Creo que me hago entender, ¿no? O sea que no es algo que yo me tengo que preocupar, tengo que cumplir esto, no. Lo que tengo que hacer es simplemente participar del Espíritu del Padre y del Hijo, tú y yo como hijos. Y entonces ver que realmente no es difícil participar de la justicia de Dios. Entre el bien y el mal hay una justicia, la cual nosotros somos participantes. ¿Por qué? Por el espíritu de justicia, por el espíritu de verdad. Y nosotros pues no tenemos ninguna preocupación, o sea, no tengo que preocuparme que si esto es malo o si esto es bueno. Simplemente lo que tengo que preocuparme es por lo justo. Y tenemos que discernir el bien y el mal también, por supuesto. El bien y el mal es una capacidad que está en todo hombre. Eso está en la ley. La ley simplemente lo descubrió en los descendientes de Abraham. Lo descubrió a través de la pluma como escribió Moisés. Y el bien y el mal simplemente está en nuestros días, en la capacidad que nosotros podamos
dar una palabra de justicia. Si se van, quiero terminar con esto, si se van al libro de Apocalipsis, digo de Apocalipsis no, si van al libro de Hebreos, en capítulo 5, dice bien claro que nosotros, 5 al final, dice yo que quería hablarles a ustedes, pero ustedes están como niños, ustedes no han aprovechado, no saben discernir. Sí, ustedes son niños, o sea, eran gente que está hablándole a la posibilidad o a las personas que pueden alcanzar mucho y después entonces se abandonan y entonces ya no pueden ser maestros. Esta posición que yo tengo aquí no es que yo la haya puesto. Yo voy a enseñarte algo que el Espíritu me ha enseñado. Y nosotros no podemos enseñar porque nos da la gana, sino enseñar porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque podemos decir, mira, este es lo que yo entiendo y esto es por donde yo voy. Pero fíjate, no lo vas a hacer por criterio propio, ni porque eres miembro de la iglesia, ni porque lo vas a hacer porque tú tienes el Espíritu de Cristo. Y lo vas a hacer para que también puedas discernir lo que es verdad, lo que yo pueda sacar de verdad por mi boca, lo que esté en el Espíritu de Cristo, lo que esté en el espíritu egoísta del hombre. Entonces tú puedes conocer todas las cosas, porque tienes que llegar a conocer como eres conocido. Y tú sabes cómo tú eres conocido, como un hijo de Dios, un hombre justo, un hombre perfecto, sin manchas, sin arrugas, un hijo de Dios y un hombre eterno. No se asuste, eres un hombre eterno, pero no eres eterno porque vas a ser eterno porque el Espíritu tú sabes que es eterno y todo el mundo sabe que es eterno el Espíritu y la gente que no son cristianos saben que el Espíritu es eterno. Y por allá la gente de la India saben que el Espíritu es eterno. Los únicos que no creen que el Espíritu es eterno son los incrédulos. Y de esto tenemos bastante en nuestra familia cultural, ¿no? Porque pues mucha gente es muy fácil entrar en las cosas religiosas, pero pregúntele qué cree. Verá que muchos te dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. ¿Por qué? Porque no pueden creer, ¿no? ¿Ves? Pero bueno, en ese capítulo dice bien claro que no pueden ellos participar de la justicia de Dios, porque para participar de la justicia de Dios tenemos que dar testimonio de la justicia. Nuestro testimonio, pues, es nada más que mostrar el Espíritu de Cristo, mostrar el Espíritu de la verdad, hacer partícipe a otros en el gran ministerio de la iglesia, de tu persona, que es el ministerio de la reconciliación, donde es un ruego a los hombres, es un ruego a cada uno de los hijos de Dios que se reconcilien en uno con Dios, que se reconcilien con Dios. Y ese capítulo ustedes pueden leer hasta el capítulo 6, donde dice que ustedes ya, antes del 6, al final, donde dice que nosotros, que pudiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y la leche entonces la muestra en el capítulo 6, donde dice que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos de la doctrina de Cristo es un sistema legal donde la Biblia se enseña por doctrina, por credos, y por cosas que el hombre entendió. Ya, repito, el tiempo ese pasó. Por lo menos para nosotros pasó. Y yo estoy exhortando que pase para otros. No para atacar a quien guardó. Cuando en Apocalipsis está la iglesia, que está la serpiente tirando el agua, dice que la iglesia fue protegida, fue llevada por el Espíritu Santo. Y nosotros, les repito, vemos que una casita ahí con la gente protegida allá adentro. Bueno, si tú lo quieres ver así, ok. Pero la gente que está allá adentro son iglesias. Mira la casita como tú quieras mirarla. Es el conjunto, es el cuerpo de Cristo. Dice, y en el cuerpo de Cristo ahí, dice, ahí pues entonces pasó algo. La tierra ayudó a la mujer, a la iglesia, al alma. Entonces la gente se saturó de toda una serie de mentiras. ¿Ve? Y por ahí se dividió la mentira, se dividió en iglesias católicas, protestantes, evangélicas, de acá, testigos de Jehová, y se ha dividido por todos lados. Pero eso es gracias. A eso es que se ayudó a la mujer. Porque tu alma en este día
tú como iglesia estás siendo atacado tal vez en tu experiencia por lo que es el dragón. Y lo que es el dragón es el amor propio. Y fíjense que los que tienen que responderle a Dios en este día son los que precisamente dan su vida hasta la muerte. Se niegan a sí mismos y tienen el testimonio de Jesucristo en su boca. La ley y el testimonio. ¿Ve? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y eso es un privilegio tan grande de poder ser boca de Dios que eso realmente nos quedamos así sorprendidos de que Dios puede usar una boca tan chiquita como la tuya y la mía para grandes cosas y para que salga un espíritu realmente de vida, un espíritu que glorifica el nombre y que puede dar expresión y explicar lo que es la revelación de Dios, lo que es la vida eterna. Y el que tiene oídos para oír, si lo oye y lo cree y responde a Dios, pues resulta que va a ser un vencedor. Y si es un vencedor, pues ustedes saben, tiene el derecho de sentarse en el trono donde Jesús se sentó. Entonces, por eso es grande este día. Bueno, pues yo creo que entonces terminamos acá. Y hay muchas preguntas, no pudimos salir nada más que de si hay alguna pregunta en particular. Tengo aquí 1 Corintios 13, si usted puede leer del 8 al 13 es todo el capítulo. ¿Ve? Vamos a repasar rapidito ahí. La mente de Cristo nos une con el Padre y nos une con el pasado y con el futuro. Si usted tiene la mente de Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te da el poder entender, conocer. Tú tienes la mente de Cristo, entonces la mente de Cristo nos conecta con el pasado y nos conecta con el futuro. Eso es eternidad. Tal vez el pasado para ti es cuando vivías en México o en Colombia, cuando vivías aquí en Cuba, ¿verdad? Sí, pero va a llegar hasta Adán y Eva, ¿ve? Y entonces vas a encontrar ahí en la mente los principios de cómo comenzaron las cosas, cómo comenzó el tiempo, cómo comenzó el espacio en el tiempo, cómo comenzaste tú. Y yo creo que te vas a encontrar en el corazón de Dios. Y si te vas al futuro con la mente de Cristo, te vas a encontrar entonces a imagen de Jesucristo, tu hermano mayor, y te vas a encontrar en el trabajo y en la obra más grande que tú no te puedes imaginar, en el misterio más grande que nunca pudo subir al corazón de hombre y que San Pablo tuvo escribir. No sé si escribiría más cosas, más libros, pero bueno, ese misterio, y lo trajo y quedó ahí como velado, y que los hombres lo empezaron a interpretar, y bueno, y el Señor le dio permiso para que interpretaran todo lo que quisieran, y cada generación entonces dejó un remanente para que mantuviera siempre la dirección del trabajo de Dios. La dirección del trabajo de Dios ha llegado a nuestros días, se ha subdividido todo el pueblo de Dios en diferentes. La tierra ha tomado la mentira de la serpiente y está todo mezclado, hay una gran confusión, pero hay un hombre que el Señor despierta y que está llamando para que participe de las cosas más excelentes, del camino más excelente, y haga también participante a todos sus semejantes y amados hijos de Dios de estas tres fiestas que vienen, de esta gloria que viene o que está ya aquí en nuestros corazones, para entonces consumar el propósito que tiene Dios para este tercer día, de que todos los hombres conozcan que Jesucristo es el Señor. Y todos los hombres conozcan que lo que está ofreciendo Dios es una nueva naturaleza, que no es un sistema religioso, que no es un sistema doctrinal, que no es una historia, no es ser de judío, o ser de una raza determinada, o ser de un sacerdocio determinado. Es el sacerdocio de Melquisedec, y ese tiene una naturaleza celestial, y esa naturaleza es la que nosotros tenemos que dejar que el Señor la escriba en nosotros, la procese, la haga. Mientras tanto, obedecemos su nombre y hacemos la voluntad de Él donde quiera que tengamos que hacerla. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, de que tal vez hayan muchos pensamientos en diferentes direcciones, pero tenemos uno básico y principal en nuestro corazón: la dirección
que tú nos diste a través de tu Espíritu, en la unión que tú pusiste de nuestros corazones. Gracias por que somos participantes de esta gloria, la cual tú pediste y que aparece en el libro de Juan. Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea y el mundo conozca que tú me enviaste. Y yo quiero que el amor con que hemos estado unidos tú y yo, y estamos unidos tú y yo, esté también en ellos, para que también estén unidos en nosotros. Y gracias, Padre, por ese amor que nos constriñe, ese amor que nos lleva, Señor, a un solo propósito y lugar: conocer como somos conocidos. Gracias, Padre, por esta noche. Amén, Señor. Gracias, Padre.